Bueno, entonces, esta de tipo 2 es más o menos fácil, ¿no? Y vamos a ver la de tipo 3. La que le llaman de tipo 3 también cae dentro de esta misma que estábamos viendo, también es mediada por anticuerpos. Aquí la diferencia es que la patogenia es distinta, ¿no? Aquí en la de tipo 3 que le llamaban, y que nosotros va a caer igual en las hipersensibilidades mediadas por anticuerpos, aquí el protagonista puede ser la IgG, ¿sí? O la IgM. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la patogenia de esto? Esto es muy fácil y produce muchísimos signos clínicos y consiste en lo siguiente. Yo tengo un antígeno cualquiera, ¿sí? Pero la diferencia es que este antígeno está en grandes cantidades, ¿sí? O es un antígeno persistente, es decir, puede estar en pequeñas cantidades, pero nunca se quita, bueno, nunca es demasiado, pero siempre va a estar ahí hasta que el paciente se muera, ¿no? Y no lo va a poder eliminar. Entonces, estos dos tipos de antígenos, ¿qué es lo que va a suceder? Que los antígenos van a estar provocando un fenómeno que es normal en la inmunología, ¿sí? Que es cuando yo tengo un antígeno, ¿no? Aquí voy a poner un antígeno particulado. ¿Qué es lo que va a suceder con los anticuerpos que se generen? Pues los anticuerpos, dependiendo qué tipo sean, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la IgM, ¿no? Y la IgM, pues, nos acordamos que es un pentámero, entonces está así unido el anticuerpo y tiene 5 inmunoglobulinas. Y entonces esta IgM lo que va a hacer, pues, es aglutinar a las partículas, ¿no? Y entonces aquí va a ser lo mismo, otra IgM, entonces va a estar unida así un pentámero y va a estar empezando a unir el antígeno. Esto que se está formando de la reacción antígeno-anticuerpo es lo que conocemos como complejo inmune, ¿no? Inmune. Entonces, el complejo inmune, ¿qué significa? Pues no es más que la unión antígeno-anticuerpo, ¿no? ¿Cómo se eliminan los complejos inmunes? Los complejos inmunes, por lo general, lo que les sucede es un proceso de fagocitosis. Y este proceso de fagocitosis, pues normalmente lo hacen los macrófagos. Entonces, los macrófagos lo que hacen es capturar, ¿sí?, los complejos antígeno-anticuerpo y eliminarlos, ¿no? Otra célula que también lo hace, pues es el neutrófilo. O sea, los fagocitos principales son los que van a empezar a eliminar estos complejos inmunes. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una respuesta normal, ¿no? O sea, vimos que siempre se van a generar anticuerpos, aunque sea en pequeña cantidad, y en el caso de la IgG y la IgM, pues lo van a neutralizar o los van a opsonizar, y entonces van a llevar a cabo la fagocitosis o la eliminación y la neutralización, que al final siempre es eliminado en el vaso, ¿no?, por los macrófagos, ¿sí? Esta es una respuesta normal, formación de algún complejo inmune. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un antígeno en grandes cantidades o es persistente? Si lo tengo en grandes cantidades, se van a formar complejos inmunes de muchos tipos. ¿Cómo quiere decir de muchos tipos? Pues van a ser grandes o van a ser pequeñitos. Entonces yo puedo tener complejos inmunes muy pequeñitos que pueden ser mediados por cualquier inmunoglobulina. Vamos a suponer que aquí es la IgG, ¿sí? Y entonces la IgG lo que va a hacer, pues, es formar complejos inmunes, unos unidos con otros, ¿no? Pero estos complejos inmunes van a ser complejos pequeños. Puede ser una IgM nada más, pentamérica, y entonces esa IgM pentamérica, ¿no? A lo mejor nada más tengo 4 o 5 moléculas de IgG pentamérica unidas, y entonces van a estar uniendo al antígeno y van a formar complejos inmunes pequeños. Entonces, ¿qué va a suceder con estos complejos inmunes pequeños? Van a ser tantos, porque el antígeno está en grandes cantidades o es persistente, entonces va a haber
complejos inmunes pequeños, pero van a estar en grandes cantidades. Y como están en grandes cantidades y son pequeños, no siempre los van a poder capturar los macrófagos y los neutrófilos. Entonces no van a poder limpiarlos de la circulación tan fácil. ¿Qué va a suceder con estos complejos inmunes pequeños? Van a irse por la sangre, van a llegar a capilares, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder en los capilares? Como los complejos inmunes ya están muy pequeñitos y están en estrecho contacto con los capilares, se van a empezar a depositar. Entonces, se van a depositar en las membranas basales. ¿Sí? ¿De membranas basales de quién? Principalmente en aquellos órganos donde hay una hiperfiltración. ¿Qué órganos tienen hiperfiltración? Hiperfiltración. Bueno, como órgano como tal, pues tenemos al riñón y como tejido tenemos a la cápsula sinovial, ¿no? Entonces, el riñón pues tiene que tener una hiperfiltración para producir la orina. Entonces, hay mucha presión hacia el riñón sanguínea y entonces estos pequeños complejos inmunes se van a depositar en las membranas basales, en este caso, pues del glomérulo renal y de los túbulos renales. Y en el caso de la cápsula sinovial hay una fuerte presión en el tejido para generar, una fuerte presión sanguínea para generar el líquido sinovial. Entonces, en las cápsulas sinoviales, en su membrana de las células, en la membrana basal, también se van a empezar a depositar los complejos inmunes pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Va a suceder algo que no nos gusta mucho, ¿no? Entonces, voy a borrar esta parte de acá. ¿Sí? Esto es lo normal. Entonces, ya dijimos que los complejos inmunes son eliminados en vaso principalmente por las células fagocíticas y en circulación principalmente por los neutrófilos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Van a estar circulando un montón de esto, y entonces cuando se depositen en la membrana, yo tengo aquí una célula epitelial, ¿no? Que puede ser así o puede ser escamosa, y entonces aquí está su membrana basal, y yo voy a empezar a tener esos complejos inmunes depositados aquí en las membranas basales, ¿no? Entonces aquí voy a tener a los complejos inmunes, que está el antígeno, más los anticuerpos, así. Y entonces yo tengo aquí un complejo inmune pequeño. Y entonces, ¿qué va a suceder con este complejo inmune? Que van a llegar, desafortunadamente, las células inflamatorias, y entonces aquí va a tener un neutrófilo que, como no puede fagocitar esto porque está unido a la membrana, lo que va a hacer es liberar sus gránulos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando libere sus gránulos, los gránulos, pues sabemos que son enzimas principalmente, ¿no? Y especies reactivas de oxígeno, y entonces lo que va a suceder es un daño al tejido, ¿sí? Entonces el tejido va a ser dañado, y entonces ¿qué va a suceder cuando hay daño en el tejido? Pues va a haber inflamación, ¿sí? Y con la inflamación, pues lo que va a haber es que haya acumulación de células, ¿sí? De células principalmente neutrófilos, ¿no? Pero en general van a ser células inflamatorias. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo un glomérulo renal, ¿no? Que ya sé que no se acuerdan cómo es un glomérulo, pero aquí está la cápsula de Bowman, ¿no? Y aquí está el glomérulo, que es una red de capilares. Y entonces lo que va a suceder es que se va a empezar a inflamar, ¿no? Y va a empezar esto, ¿sí? Va a empezar a haber depósitos de inflamación. Y entonces el glomérulo pues va a disminuir su función. Si disminuye su función, pues entonces vamos a empezar a tener una insuficiencia renal aguda. ¿Okay? Va a haber dos etapas. Va a haber una glomerulonefritis, que quiere decir una inflamación del glomérulo, ¿sí? Que no sé si ya lo vieron. Pero todavía no llevan patología sistémica, ¿eh?
pues cuando vean patología sistémica van a ver pues que hay glomerulonefritis por muchas razones, pero esta es una glomerulonefritis de origen inmune. Glomerulonefritis. ¿Sí? Si este daño persiste, este es recuperable, o sea, si ustedes el antígeno, ahorita vamos a ver qué tipos de antígenos pueden generar esto, pero si pueden evitar este proceso, entonces se pueden eliminar la formación de los complejos, ¿no? Disminuyendo la inflamación y aplicando medicamentos, ¿no? Como los diuréticos, la hidratación y todo, para tratar de liberar estos complejos inmunes, y entonces la insuficiencia renal se puede recuperar. O sea, la aguda es recuperable, la crónica ya no es recuperable, y aquí no va a haber problema. Pero si el daño continúa en el glomérulo, y yo tengo un glomérulo así, y está aquí los capilares, ¿no? Y no controlo el daño, entonces lo que va a suceder es que estos complejos inmunes y esta inflamación van a empezar a acabar con el glomérulo, y entonces va a empezar a aparecer tejido fibroso. ¿Sí? Entonces el glomérulo va a disminuir o desaparecer, y a este proceso de muerte del glomérulo se le conoce como glomeruloesclerosis, ¿no? Esclerosis. Entonces, la glomeruloesclerosis la van a poder identificar, o si es glomerulonefritis o glomeruloesclerosis, en una biopsia del riñón. Pero si tienen un paciente que tiene una insuficiencia renal, que sospechan que puede ser inmunomediada porque tiene también una enfermedad autoinmune, ¿no? O sufrió una infección que duró mucho tiempo, entonces le pueden hacer una biopsia renal y se van a dar cuenta. Si es glomerulonefritis, tiene buen pronóstico. Si tiene glomerulosclerosis, ya valió sombrilla, porque quiere decir, también depende de la extensión y todo, pero quiere decir que hay una enfermedad autoinmune que está destruyendo esto, ¿no? Bueno, ejemplos de enfermedades que les llegan a producir esto, está, o sea, antígenos en grandes cantidades, está una muy común, que la van a ver, que es la piómetra. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, si han escuchado a la piómetra o han visto algún caso de estos, es muy común esto en clínica, ¿no? Voy a borrar lo de la glomerulonefritis y la glomeruloesclerosis. Entonces, ¿qué es la piómetra? La piómetra es la infección, ¿no? De lo que son el útero, y eso se da principalmente por factores de inmunosupresión mediadas por hormonas, ¿no? Y esto se da mucho en hembras que no quedan gestantes, ¿no? O que no se cruzan. Entonces, las hormonas generan inmunosupresión. Se produce la piómetra, que es una infección del útero, y se genera una gran cantidad de pus, ¿no? Entonces, si alguien ha visto una piómetra, parece que la hembra está gestante, o sea, es un útero gigante, y la diferencia es que es tubular, entonces es muy fácil diagnosticar la piómetra. Entonces, cuando uno ve a un paciente con piómetra, los signos clínicos, de hecho, obviamente el dueño no sabe que la hembra tiene piómetra, lo está palpando, pero los signos clínicos típicos son polidipsia y poliuria, quiere decir que tiene mucha sed y orina mucho, pero lo que está haciendo esto es que como tiene una insuficiencia renal, los complejos inmunes están dañando el riñón, y entonces va a orinar va a empezar a orinar primero más y va a empezar a tomar mucha agua. Entonces, si es una hembra que entró en celo 2, 3 semanas atrás y tiene estos signos, está empezando con piómetra, y esto es porque los antígenos de las bacterias, como está tan lleno el útero de pus, todos estos antígenos están en grandes cantidades circulando, se forman estos complejos inmunes pequeños y se van depositando en las membranas del riñón, ¿sí? Y entonces eso es lo que va a suceder, ¿no? Va a producir una glomerulonefritis porque el riñón va a empezar a acumular estos compuestos, ¿no? En el caso de las artritis, la mayoría suceden por un antígeno persistente. ¿Cuál es este antígeno persistente? El ejemplo es el lupus. Entonces, un paciente con artritis generalizada y con daños dermatológicos también, lo más probable es que sea lupus. Hay que hacer diagnósticos diferenciales y pruebas de laboratorio, pero lo más probable es que sea lupus. ¿Qué pasa en el lupus? Pues como son anticuerpos contra DNA y proteínas asociadas, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder?
pues no podemos eliminar el DNA ni las proteínas del núcleo, ni del nucleolo. Entonces siempre va a haber anticuerpos en pequeñas cantidades contra esto y se van a estar generando complejos inmunes pequeños, pero aquí en lugar de depositarse, sí se depositan en el riñón, pero también se van a depositar acá. Y entonces, ¿qué signos voy a tener en un paciente con lupus? Pues aquí en la cápsula va a suceder exactamente lo mismo que sucede en el riñón y entonces lo que va a generarse pues es una enfermedad multisistémica, porque aquí va a haber en el lupus, aparte de haber glomerulonefritis y daño al riñón y otras cosas, también va a haber artritis generalizada y también esto mismo va a suceder en las uniones dermoepidérmicas y entonces se va a generar una dermatitis y por eso ven signos dermatológicos en el lupus sistémico, ¿no? Entonces todo es generado por un exceso de complejos antígeno-anticuerpo. El otro ejemplo clásico es algo que se le conoce como enfermedad del suero, ¿sí? Enfermedad del suero. ¿Qué es la enfermedad del suero? La enfermedad del suero sucede, voy a borrar acá arriba porque como es mi micropizarrón, no le cabe mucho, ¿no? Entonces, como ya se nos va a acabar la clase, entonces, la enfermedad del suero, ¿qué es? Esa es inducida principalmente por el ser humano, o sea, por el mismo médico, tanto ustedes como los médicos humanos, cuando, por ejemplo, los pica un animal venenoso, veneno. Entonces, ¿qué sucede con ese veneno? La forma de neutralizar este veneno, pues, es aplicar el antisuero, ¿no? Y el antisuero, pues, son inmunoglobulinas, casi siempre IgG, de otra especie distinta. Entonces, por lo general, pues antes eran de caballo, ¿no? Hoy ya son con biotecnología, pero eran de caballo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que las IgGs de caballo, ¿no? Aquí yo tengo mis IgGs de caballo. La IgG de caballo va a estar circulando en la sangre. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues estas IgGs son de caballo y son proteínas extrañas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se van a producir anticuerpos, ¿no? Que los van a neutralizar. Entonces, va a haber un complejo igual antígeno-anticuerpo, pero ahora el antígeno es otro anticuerpo. Entonces, van a ser complejos inmunes igual, pequeñitos, porque el antisuero pues trae los anticuerpos contra el veneno en grandes cantidades. Entonces, si estos anticuerpos están bloqueando las toxinas, aquí está una toxina, ¿no? Aquí está otra, entonces se forma un complejo de la toxina, la IgG del caballo del antisuero y la IgG de respuesta del paciente. Y entonces sucede exactamente lo mismo. Se va a unir principalmente en las membranas del glomérulo y también va a producir una glomerulonefritis. Y le llaman enfermedad del suero porque entre más veces te pique un animal y te pongan antisuero, vamos a suponer que yo trabajo con serpientes venenosas, con crótalos, si me muerde una, y me ponen esto, pues a lo mejor no manifiesto la enfermedad, pero sí me sensibilizo. Si me vuelve a morder otra vez en el transcurso de mi vida y me vuelven a poner más suero, ahora sí voy a empezar a manifestar problemas renales. Y si me lo vuelven a poner otra vez, una tercera, lo más seguro es que ahí sí hasta me hospitalice, ¿no? Y si es la cuarta, pues ya adiós, ¿no? Porque casi siempre va a haber un daño ya permanente en el riñón. Entonces a eso se le conoció como enfermedad del suero. Y lo mismo daba cuando se le ponía el suero antitetánico, cualquier antisuero que pongan, si lo ponen repetidas veces va a generarles esta enfermedad. Por eso cuando vimos anticuerpos, vimos que había anticuerpos humanizados. No sé si se acuerdan que eran ratones que producían, o células que producen anticuerpos. Literalmente todo el anticuerpo es de humano, ¿no? Y nada más las partes que reconocen al antígeno son de ratón o de la célula del animal que fue producido. Y este es para evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, ¿sí les quedó claro? Entonces, las hipersensibilidades de tipo 3, o que también son producidas por anticuerpos, son mediadas por complejos inmunes y están muy asociadas a antígenos persistentes, que son casi siempre por enfermedades autoinmunes o a grandes cantidades de antígeno, ¿sí? Entonces, antígenos persistentes, le voy a poner aquí solubles, quiere decir que son particulados, ¿sí? Porque la hipersensibilidad de tipo 4, esta hipersensibilidad de tipo 4
es también por antígenos persistentes, pero no son solubles, ¿sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Muchos signos clínicos los van a encontrar precisamente con el signo más latoso es poliuria, polidipsia. Entonces, cuando tienen mucha sed y orinan mucho un paciente, obviamente está alterado la función renal, pero puede ser alterada de manera primaria por un daño en el riñón, o vamos a ver la hipersensibilidad de tipo 4 mediada por células, que puede ser por un metabolismo alterado por el mismo daño tisular, y lo único que el riñón hace pues, es aumentar su función. ¿Sí? Entonces, para ustedes como clínicos, va a ser muy importante que determinen la insuficiencia renal, por qué está sucediendo, ¿sí? Y por qué esa poliuria, polidipsia, por qué la está generando, ¿no? Para que así puedan tratar a su paciente. Entonces, estas son enfermedades por complejos inmunes. ¿Okay? Bueno, ¿dudas, comentarios, preguntas? ¿No? No. No, bueno, entonces no se les olvide, ahorita les voy a subir las instrucciones. Mañana su examen es a las 10. Bueno, no, mejor lo hacemos más temprano. No. Bueno, va a ser a las 10. Van a tener más o menos 40 minutos, 45 para contestarlo. Es rápido la contestación. Ahora sí que el que no sabe, pues, el que no nada sabe, nada teme. Si no contestan una pregunta, no pueden contestar la que sigue. Entonces, pues estudien y repasen, ¿no? Ahorita les voy a subir el link, les voy a subir cómo va a ser el procedimiento para que ingresen, ¿sí? Conforme vayan ingresando, ahí sí corran la voz porque tienen que ser puntuales, conforme vayan ingresando, van a correr sus minutos, ¿no? Pero obviamente, si vamos a empezar a las 10, a lo mucho vamos a dar 5 minutos de tolerancia, y entonces yo cuando dé terminar el examen ya nadie va a poder contestarlo, ¿no? Entonces, si alguien llegó tarde o alguien está muy lento en el examen y va en la pregunta número 5 y ya se va a acabar, pues ni modo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahorita les subo las instrucciones, pónganse truchas y a las 10, mañana nos vemos para su examen, ¿sale? Les voy a Pero mandar. entonces no podemos pasar ninguna pregunta. ¿Cómo? No podemos pasar ninguna pregunta, o sea, ninguna puede quedar en blanco. No, porque no les va a permitir pasar a la siguiente. No. Entonces, pues la tendrías que, si no te la sabes, pues la tendrías que contestar al que te dé puntería, ¿no? Bueno. O contestas alguna incoherencia, ¿no? Bueno. Porque va a haber de todo tipo de preguntas, entonces, para que estén bien, ¿no? ¿Sale? Bueno. Bueno, entonces, corran la voz. Mañana, pues el que no presenta examen, pues ya, no presenta y punto. Tendría 0 en su examen. No les voy a poner NP porque ya saben que con NP, adiós. Entonces, nada más tendrían esto, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, mañana nos vemos, pues va a ser otra plataforma y pues ya les pongo. ¿Sale? Ok. Bueno, adiós a todos. Gracias, Doc. De nada, que les vaya bien.